Historia de la genética. La genética es una disciplina que estudia la herencia biológica y las variaciones en los organismos. Su historia se remonta a la antigüedad, cuando los humanos empezaron a observar y seleccionar características en plantas y animales domesticados. Sin embargo, la comprensión moderna de la genética comenzó en el siglo XIX con los trabajos de Gregor Mendel, quien realizó experimentos con guisantes y estableció las leyes de la herencia, sentando las bases de la genética mendeliana. A lo largo del siglo XX, la genética experimentó un rápido avance, especialmente con el descubrimiento de la estructura del ADN por James Watson y Francis Crick en 1953. Este hallazgo revolucionó nuestra comprensión de cómo se transmiten los rasgos hereditarios y abrió la puerta a la ingeniería genética y a la biotecnología. Hoy en día, la genética se ha convertido en una disciplina multidisciplinaria que abarca campos como la biología molecular, la genómica y la bioinformática, y su impacto se extiende a áreas como la medicina, la agricultura y la conservación de especies. ¿Qué es la genética? Es la rama de la biología que estudia la herencia y variación en los seres vivos. Se encarga de cómo los rasgos y las características de un organismo se transmiten de padres a hijos. El estudio de la genética permite entender lo que sucede en el ciclo celular, cómo entre seres humanos se traspasan características biológicas, características físicas y hasta la propia personalidad. Importancia de la genética. La genética juega un papel fundamental en la vida humana, influyendo en características como la apariencia y los rasgos hereditarios. Características físicas como el color de ojos, piel, la altura, el tipo de sangre. En cuanto a la salud, las enfermedades hereditarias como el cáncer, diabetes. En el desarrollo, ya que se centra en el crecimiento y la maduración de las capacidades cognitivas como la inteligencia. También influye en el comportamiento en cuanto a la personalidad y los trastornos mentales. Base de la genética. ¿Qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. Contiene la información genética en todos los seres vivos. Su estructura consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares y grupos fosfato. Su función principal es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Las moléculas de ARN se copian exactamente del ADN mediante un proceso denominado transcripción. Tipos de herencia genética. Como primer punto tenemos la herencia autosómica dominante. En esta se comprende que un solo alelo dominante de uno de los padres es suficiente para manifestar el rasgo. Como segundo punto tenemos la herencia autosómica recesiva. En esta se necesitan un par de alelos receptores, uno de cada padre, para que se exprese el rasgo. Como tercer punto tenemos la herencia ligada al sexo. En esta los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales X o Y determinan ciertos rasgos. Y como último punto tenemos la herencia mitocondrial. En esta los genes se heredan exclusivamente a través de la madre, ya que el ADN mitocondrial es transmitido por óvulos. Variabilidad genética. La variabilidad genética se refiere al desacuerdo o diferencia en el material genético de una población y es fundamental para la evolución y la adaptación de las especies. De esta variabilidad surgen mutaciones, recombinación genética durante la meiosis y la migración de genes entre poblaciones. Características. Genotipo. Información genética que posee un organismo en particular en forma de ADN. Es el conjunto de toda la información transmisible que contienen los genes. Fenotipo. Es cualquier característica visible que presente un individuo física o conductual determinada por la interacción entre genotipo y el medio ambiente. Meiosis. Forma especial de división celular en la que cada célula hija recibe la mitad de la cantidad de ADN que tiene la célula madre. En los mamíferos, la meiosis tiene lugar durante la formación de óvulos y espermatozoides. Mitosis es la división celular que da como resultado dos nuevas células con la misma cantidad de cromosomas, es decir, la misma cantidad de información respectivamente. Mutación es la variación que se produce en el genotipo de un individuo y puede ser espontánea o inducida por agentes mutagenéticos que tienen lugar en el ADN. Las mutaciones pueden producirse a partir de errores en la recopilación del ADN, durante la división celular y la exposición a mutágenos o infección viral.